supongo que seguirá ingresando gente después, pero bueno, vamos a dar inicio al segundo encuentro de formación de este ciclo 2021 de acceso a la justicia. En esta oportunidad nos encontramos para, bueno, charlar sobre una temática que titulamos Territorios, Conflictividades y Articulación de Políticas Públicas, y tenemos dos invitadas esta tarde, muy cercanos y queridos. Bueno, por un lado está Maximiliano Toni, es docente adjunto de la Cátedra Extensión, Territorio y Organizaciones Sociales, y es director de Desarrollo Territorial del área de Extensión y Territorio de la Universidad Nacional de Rosario. Y también está Natalia Juárez, licenciada en Trabajo Social, coordinadora de abordajes territoriales de la Subsecretaría de Seguridad Local del Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. Bueno, un poco la idea es bueno, que ellos vayan exponiendo, que nos acerquen algunas cuestiones que les parece interesante compartir esta tarde, y como hemos hecho otras veces, si alguien quiere ir poniendo en el chat alguna pregunta que les surja en el momento, después de que Max y Nati puedan charlar con nosotros, habilitamos ese espacio de intercambio, si les parece. Bueno, sí, Natalia, vas a empezar vos, así que cuando quieras, toma la palabra. Bueno, buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Agradecerles, como siempre, en principio, la invitación a las compañeras y compañeros de Acceso a la Justicia de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy estaba pensando que hace varios años vengo participando de estos espacios de formación, que además son fundamentales, me parece acompañar más allá de la práctica concreta de asesoría, que genera un impacto territorial súper interesante, también esta propuesta de formación que va acompañado, ¿no es cierto?, de esa práctica concreta. Así que bueno, agradecerles siempre la invitación y el encuentro también, que siempre una sale enriquecida. En principio me parecía como retomar las tres categorías que dan inicio a este encuentro, que son tres categorías, a mi entender, fuertes. En sí misma cada una conlleva un andamiaje complejo y rico, sobre todo para quienes estamos pensando en prácticas concretas en territorios. La primera es, bueno, territorios, la otra conflictividades y políticas públicas, por la tercera que da inicio a este encuentro. En principio me parecía importante, yo voy a hacer una lectura atravesada por el trabajo social, que es mi formación específica, así que voy a ir aportando desde esa mirada y desde la experiencia, ¿no es cierto?, que me da un poco la formación, por formar parte de investigaciones y demás, y otro es la intervención concreta como práctica específica y saber específico dentro de lo que es trabajo social. Bueno, en principio retomar esta idea de territorios, pensarla, ¿no es cierto?, como una categoría interesante a analizar, sobre todo por esto que digo en relación a las intervenciones o a los procesos de intervención. Que a mi entender la idea de territorio siempre va enlazado a los modos de vivir de los pueblos, de los grupos sociales, donde históricamente se ha ido construyendo en esos territorios modos de estar y de resistir. Algunas preguntas claves que me guían a mí para pensar los territorios, en los que generalmente anclo mi intervención, es cómo se tejen los lazos sociales en ese territorio, cómo son los conflictos que se dirimen territorialmente, y por otro, qué saberes situados habitan lo territorial. Esas tres preguntas para mí son claves a la hora de pensarnos en territorio. Tenemos como los lazos por un lado, los conflictos también que se dan como parte inherente de los territorios, y por el otro lado lo que dije acerca de los saberes situados que existen en los territorios. Me puse a pensar un ejemplo como para bajarlo un poco a lo que nos interesa y que ustedes se puedan llevar, que es pensar la categoría, esta idea de territorio, y lo pensé en relación al barrio Santa Lucía. Es un ejemplo muy simple, porque, ¿no es cierto?, analizar ese concepto requiere de un análisis investigativo, metodológico y demás, pero para los fines de esta exposición me parecía hacer un ejercicio básico, en principio un ejercicio básico de lo que es territorio.
Me puse a buscar, lo primero que hago es poner, ya que tenemos como herramienta precisa para pensar los territorios, las tecnologías, agarro y pongo en el buscador barrio Santa Lucía, Rosario. Entonces, lo primero que me arroja tiene que ver con información acerca del recorrido de colectivo que llega al barrio Santa Lucía. Después me arroja una noticia de una ordenanza que nombra a calles del barrio, una ordenanza municipal que nombra diferentes calles del barrio que no estaban nombradas o que se las renombra con nombres de mujeres, donde en ese proyecto participaron instituciones del barrio y además señalaba que 500 vecinos y vecinas aproximadamente. Esa es una noticia que tuvo bastante relevancia y que se da en el año 2020. Y después me arroja dos hechos violentos. Uno es el asesinato de un joven mientras atendía un kiosco en el año 2020. Y otro es un asesinato de un hombre en la intersección de dos calles ya en el año 2021. O sea, en abril, esa noticia era de abril de este año. Y por último, yo les voy nombrando las noticias más relevantes que hubo y que tienen persistencia en diferentes medios. Y por último, la noticia de que el Detectar es este programa que se hace actualmente a través del Ministerio de Salud que detecta, ¿no es cierto?, los casos de COVID, donde, bueno, en Barrio Santa Lucía tuvo un anclaje fuerte que tuvieron contacto con alrededor de 1000 vecinos y vecinas. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiero traer con este ejemplo, ¿no es cierto?, simple de cómo pienso los territorios, una manera muy simplificada, que en principio es importante cuando pensamos esta idea ampliar la noción de territorio, donde no solo acontece en los territorios lo que está anclado o direccionado por el Estado, sino que se dan en todos los territorios prácticas de autogestión que son diferentes a la de la economía formal, espacios comunitarios de salud que son diferentes a los centros de salud estatales, educación popular, que son espacios diferentes a los que la propuesta de educación formal, y también se dan economías ilegales. Después yo voy a detenerme en ese punto porque es algo que yo estoy trabajando actualmente en mi espacio laboral. Estas todas dimensiones que se entrelazan en los territorios y que conllevan necesariamente modos de vivir, modos de relacionarnos y, por supuesto, lazos sociales que se van construyendo. Entonces, para avanzar un poco más en entender en qué pensamos cuando hablamos de territorio, esta aproximación lo hago desde lo que sería un pensamiento situado. ¿Qué quiero decir esto? Esto que yo hago de buscar en el Google información, lo estoy pensando desde específicamente un barrio y me arroja, ¿no es cierto?, algo situado que está aconteciendo en ese barrio. Pero que a la vez estos acontecimientos, que podríamos decir estas noticias que fui diciéndoles, tienen un anclaje histórico. No son cortes abruptos o situaciones abruptas que se dan territorialmente, sino que tienen cada una de ellas determinados condicionamientos y anclajes históricos que se fueron dando. Historias de permanencia y de resistencia, y fundamentalmente pensar que los territorios tienen movimiento. O sea, no estamos pensando en una idea estática de territorio, sino que fundamentalmente son dinámicos, cambiantes, y vamos acercándonos desde esta idea de pensar los territorios históricamente, en movimiento, la idea de lo complejo. Y ahí me acordaba cuando estaba pensando en esta idea de territorios y complejidad, que ustedes lo pusieron un poco más vinculado a las conflictividades, me acordaba de mi práctica en la dirección anteriormente, mi territorio laboral era la Dirección Provincial de Niñez. Trabajé muchos años antes de mi función actual, trabajé muchos años en la Dirección Provincial de Niñez. Y en ese organismo, que ustedes en la clase anterior estuvieron justo abordando los organismos específicos, las cuestiones de niñez. Y ahí me acordaba que
Resulta ser que en la Dirección de Niñez todas las situaciones con las que trabajamos son situaciones complejas. De hecho, recordaba que una de las frases comúnmente enunciadas por los equipos interdisciplinarios propios o ajenos dentro del organismo tenía que ver con definir cada situación que se presentaba como una situación compleja. Entonces todo el tiempo estábamos pensando o diciendo, narrando una situación compleja. Entonces llegaba una situación X, entonces pues lo primero que uno escuchaba es, y te escucha, ¿no es cierto?, se trata de una situación compleja. Pero ¿qué pasa? Después cuando una intentaba definir qué era la complejidad, se hacía muy difícil. No se podía definir, algo así como entender que lo complejo es lo complejo. Muy difícil de definir en lo discursivo al menos. Y quedaba determinado solamente por la expresión última de esa complejidad. Por ejemplo, una niña víctima de maltrato o de abuso, o un adolescente en situación de calle. Lo complejo, lo traigo esto porque esto es un error bastante común que caemos, un poco por la urgencia de las situaciones con las que se interviene o con las que se toma conocimiento, en saber que es complejo, pero a la vez no lo podemos definir con esa complejidad. Y tiene que ver con esto, con tener la lectura de lo territorial y cómo se va construyendo, que tiene que ver, las dimensiones que dijimos, va más allá de la direccionalidad estatal que las instituciones puedan trazar, sino que tiene que ver con estas otras dimensiones. Entonces, precisamente lo complejo tiene que ver con captar esa multidimensionalidad que se da en las diferentes situaciones, en los territorios, por ejemplo. Entonces, esta idea de enfocarnos o tener en cuenta lo multidimensional a mí me trae necesariamente la idea de la interdisciplina. ¿Por qué lo traigo a esto? Porque una forma de abordar las diferentes complejidades y conflictividades que se dan en territorio tiene que ver con pensar la multidimensión que atraviesa ese territorio y a la vez desde una lectura, desde diferentes miradas, desde una lectura interdisciplinaria. Yo recuerdo que en una clase también creo que de acceso a la justicia había buscado bastante material acerca de interdisciplina, porque además es algo que es un posicionamiento y me interesa, y una autora, que es Alicia Stolkiner, define la interdisciplina como la renuncia a considerar el saber propio como el único posible para dar, dice, respuesta a un fenómeno o para construir un problema. Entonces, esta idea de captar la multidimensionalidad siempre es en lectura o en posicionamiento interdisciplinario, que tiene que ver con el entrecruzamiento de las diferentes miradas. Ustedes en esta práctica específica es interesante porque tienen, la idea específica es este cruce entre lo multidimensional que se construye. Pero a la vez yo le sumo que lo multidimensional tiene que ver también con captar o dar voz o dejar participar a los actores y a las actrices específicas que habitan habitualmente los territorios. O sea, no se puede pensar, al menos se puede pensar y se hace habitualmente, pero no es lo que a mí me interesa transmitirles. No se puede pensar la complejidad territorial sin estar en participación, dejar participar, que lo traigo en esos términos porque hay un fuerte impedimento en dejar participar a actores y actrices que habitan el territorio específico. Eso es un punto que para mí es bastante interesante y que tiene que ver en cómo pensamos actores claves y actrices claves territoriales. Ahora bien, hecha esta primera introducción, me interesaba pensar un poco en algunos datos que por mi lugar de trabajo vengo pensando y vengo también acompañando y desarrollando desde el Ministerio de Seguridad. Yo actualmente me desempeño en una subsecretaría que se llama de Seguridad Local y Abordajes Territoriales, donde tenemos como dos ejes de intervención, lo que sería la seguridad local, pero la parte que yo estoy coordinando tiene que ver con la prevención de las violencias. Y coordino lo que es específicamente la ciudad de Rosario. Entonces, dentro del Ministerio de Seguridad,
de Santa Fe. Desde que asumió el actual gobierno, esto es importante destacar porque anteriormente no existía, o sea, no tenemos datos fidedignos, se creó un observatorio de seguridad pública, donde además confecciona de manera semanal, trimestral y semestral y anual, hay 4 informes, confeccionan informes públicos respecto a datos específicos que atañen, ¿no es cierto?, a conflictividades territoriales, sobre todo al Ministerio de Seguridad. Y les quería compartir datos actualizados del trimestre, son bastante actualizados, tomé el trimestre enero, del 1 de enero del 2021 a abril, que es hasta el último el primer trimestre que se evaluó, abril 2021. Sobre todo en la ciudad de Rosario. Hay datos de toda la provincia, divididos por departamentos, pero bueno, a mí me interesaba traerles específicamente lo del territorio de Rosario. Y en relación, quería traer los datos de homicidios como la expresión más cruel, ¿no es cierto?, de la violencia, y se dieron en este trimestre 55 homicidios, de los cuales el 26% es producto se dan en disputas que tienen que ver con la economía ilegal o la organización criminal, un 26% de esos 55, y un 13%, que es alto, un 13% es de conflictos interpersonales. Después, otro dato que nos arroja es dónde se produjeron. Un 42% se produjo en la vía pública y un 10% en domicilios particulares. Fíjense qué interesantes son estos datos, sobre todo para pensar los territorios. Tenemos un 42% que se produce en la vía pública. Y respecto al género de la víctima, un 94% es de varón cis y un 5,5% de mujer cis también. La franja etaria, o sea, tenemos evidentemente los varones protagonistas de esas violencias. La franja etaria va mayormente, el mayor porcentaje, después hay porcentajes menores, pero el porcentaje que a nosotros más nos interesa es el mayor, que tiene que ver con la edad de 15 a 34 años de edad, que representa aproximadamente más del 60%. Traigo estos datos sobre todo para pensar el Estado y la construcción de las políticas públicas, ¿no es cierto? De dónde se toma insumo para la construcción de una política pública real, certera, que genere un impacto, ¿no es cierto?, en las diferentes conflictividades. Y fíjense que les traje los datos de homicidio, que es la expresión más cruel acerca de las violencias que se dan territoriales. Estos datos, por empezar, para hacer un análisis breve, nos arrojan contextos violentos. Los conflictos se dirimen en términos violentos, pero también hay que poner el ojo que no todo conflicto territorial es en términos de narcotráfico, lo cual es a veces una de las lecturas que para mí un poco subyace también un poco fogoneada, ¿no es cierto?, ahí podemos meter otras discusiones acerca de quién domina el discurso de la inseguridad, o el papel de los medios, o la construcción de la otredad con respecto a los adolescentes pobres. Podemos hacer una lectura de por qué sucede eso, pero a mí lo que me interesa decirles es que no todo conflicto territorial está dirimido en términos de narcotráfico, sino que tanto en Rosario, después es mucho más alto, analizando toda la provincia de Santa Fe, hay causas de homicidio por conflictos interpersonales, que tienen que ver con otros motivos. Muchas veces son lo que se da territorialmente, discusiones, y hay manejo de armas, discusiones por ejemplo, hay casos de discusiones por volumen fuerte de música entre vecinos, y hay manejo de armas, y eso se dirime con, ¿no es cierto?, el disparo hacia alguno de los miembros del grupo familiar y ocasiona un homicidio. Entonces, esos conflictos interpersonales y cómo se van resolviendo violentamente las disputas que se dan en los barrios, en diferentes territorios, es un alto porcentaje.
Lo cual es importante porque nosotros y nosotras, tenemos ahí ¿no es cierto?, una disputa del sentido, ¿no es cierto?, de los territorios, de la información con la que contamos, porque si no, bueno, ese discurso es dominado y apropiado por otros y otras. Entonces tenemos el exponente de las relaciones violentas, traducido sobre todo en el alto porcentaje, bueno, de las situaciones de narcotráfico. Yo no estoy diciendo que no las hay, pero sí estoy diciendo de que no es el único motivo. Y el otro conflicto son las relaciones interpersonales de varones protagonistas a partir de los 15 años de edad hasta los 33. Esos son como lo que acontece. Fíjense que es un informe que es público, al que le interesa por ahí un poco más saber, son informes que se dan en el Observatorio de Seguridad Pública. Y por último, contarles que nosotros, en relación a estos datos que arroja el observatorio, la subsecretaría tiene incumbencia específica en esto que les mencionaba: seguridad local por un lado, pero por el otro, los abordajes territoriales en relación a la prevención de las violencias en la ciudad de Rosario, y en realidad es una subsecretaría que tiene incumbencia en toda la provincia de Santa Fe. Entonces, lo que se ha ido construyendo ahí, a través, fundamentalmente, nuestros planes y estrategias de intervención están determinados por estos datos estadísticos que arrojan territorialmente, sería qué barrios serían priorizados donde se dan mayormente estas conflictividades, sobre todo lo que tiene que ver con homicidio y el uso de armas de fuego. Entonces, a partir de ahí se construyen estrategias de intervención. Nosotros tenemos equipos territoriales, que además en la pandemia son trabajadores esenciales, por ende sigue funcionando con normalidad la subsecretaría, donde se van construyendo estrategias de intervención con todos los actores territoriales. Fundamentalmente, desde el año pasado se dio como una fuerte, les traigo de ejemplo como para que se den una idea concreta de cuál es el trabajo. Se fue a través del observatorio, donde se construyó datos estadísticos dentro de determinados barrios, se determinó que una zona a intervenir por la alta conflictividad territorial que tenía y que tiene es Nuevo Alberdi y Rosario. Entonces ahí se armó un dispositivo multiagencial. Fundamentalmente, bueno, participa el Ministerio de Desarrollo, eso se sostiene, Desarrollo Social, bueno, el Ministerio de Seguridad a través de la Subsecretaría, género sobre todo, porque bueno, la pandemia hizo exponencial las situaciones de violencia de géneros y situaciones de maltrato hacia los niños y niñas. Entonces, bueno, participamos a través de un dispositivo multiagencial que actualmente continúa, donde se fueron abordando determinadas complejidades y se construyeron estrategias junto a las organizaciones territoriales, que había muchas, de carácter informal en su mayoría, y actualmente pudieron hacerse su personería jurídica como un proceso más de formalidad. Y se van construyendo estrategias de intervención, y hizo que fuertemente desciendan los índices de violencia. Tuvo un impacto positivo esa intervención multiagencial, que se sostiene ya hace aproximadamente, inició si mal no recuerdo, en julio 2020, o sea, ya va a ser un año que hay una intervención específica ahí en el barrio sostenido. Entonces la idea fue trabajar los altos conflictos de violencia que existían, homicidios, había mucho homicidio, balacera, bueno, conflictos interpersonales, y se fue generando ahí diferentes estrategias de abordaje específicamente para bajar los índices, que además uno lo dice en términos de índice, pero eso tenía que ver con muerte de jóvenes, bueno, tenía que ver con enfrentamientos entre bandas, conflictos entre vecinos y vecinas. Bueno, había zonas que tenían fuertes problemas de infraestructura. Entonces ahí se fue haciendo una estrategia de intervención territorial. Así que bueno, cualquier cosa quedó ahí a disposición de preguntas, pero bueno, la idea era poder arrimarles alguna conceptualización acerca de territorios,
estos datos que para mí son fundamentales y para ir pensando en, ¿no es cierto?, también que les aporte para sus asesorías sociojurídicas. Bueno, Nati, muchas gracias. Me parece que es súper interesante para seguir pensando. Calculo que, bueno, dejaremos después para el intercambio y las preguntas. Maxi, ¿querés seguir vos y luego retomamos? Dale, dale, buenísimo. Bueno, en principio, agradecer a la Cátedra de Acceso a la Justicia y Protección de Grupos Vulnerables. No, el año pasado también participé de una charla y de un diálogo en torno a cuestiones quizá parecidas, al menos a las que hoy se nos convoca. También tengo una experiencia de trabajo con la cátedra en práctica de esto que llamamos lo territorial. Así que bueno, siempre es un placer y en principio, mucho acuerdo con las cuestiones que plantea Natalia. Siempre hay que tener como una fidelidad, digamos, a esos saberes que se dan a partir de profesionales o de trabajadores territoriales. Bueno, yo trabajé también en la dirección de infancias, pero de la municipalidad durante muchos años, y muchas de las cuestiones que plantea Natalia, me siento muy identificado y reconocido en esas cuestiones. Mis aprendizajes, si bien ahora soy, bueno, desde hace ya un buen tiempo soy profesor universitario, muchos de los saberes que uno quizás tiene o aprendizajes en torno a lo territorial se fueron dando en esas experiencias, y especialmente acompañando a trabajadoras sociales. Es decir, yo aprendí mucho de esa profesión, de compañeras con las que trabajamos, y que bueno, yo soy de formación de grado, soy antropólogo, y cuando me presentaban, bueno, planteaban esto de que estoy como docente en una cátedra que se llama Extensión, Territorio y Organizaciones Sociales, y actualmente estoy como director de desarrollo territorial en el área de extensión y territorio. Es decir, bueno, muchas veces aparece la palabra territorio. Si uno de algún modo trata de correrse un poquito históricamente, digamos, nos tratamos de correr un poquito del presente, vamos a ver que no siempre la palabra territorio ha tenido la significación que tiene en los tiempos contemporáneos. Es decir, yo estaba haciendo una investigación, me dedico fuertemente a esta cuestión de la extensión universitaria, es decir, que es el nombre que a partir de la reforma universitaria de 1918 se le pone a cierta voluntad de vínculo con determinados actores sociales que en su momento era el movimiento obrero, ¿no? Y en ese sentido yo estaba haciendo una investigación un poco con esto de qué se hacía en la extensión universitaria en otros momentos históricos. Yo trabajé también en extensiones en la década del 90, antes de trabajar en la MUNI, pero de todas maneras uno a veces tiene los recuerdos un poco nublados. Entonces me dediqué a revisar las revistas, los afiches de la década del 90 y de las revistas de extensión universitaria, ¿no? Y no aparece en ningún lado, digamos, el término territorio. Hoy sería impensable pensar la mayoría de los congresos, publicaciones, revistas de extensión universitaria que no aludan a la cuestión de territorio. De hecho, en 2019, lo que era la Secretaría de Extensión Universitaria se transforma en el área de extensión y territorio. Con lo cual, muchas de las cuestiones, no quiero redundar en muchas de las cuestiones que plantea Natalia, coincidencia plena, sí por ahí meterme un poco a bucear en las prácticas y representaciones, es decir, en los imaginarios también, que rodean el término territorio, ¿no? Un término que aparece por todos lados, como todo término es polisémico, es decir, hay muchos sentidos de lo que entendemos por lo territorial. Sin embargo, en la actualidad hay ciertos sentidos que de algún modo, si no son hegemónicos, son dominantes entre lo que entendemos por territorio, y en ese sentido me parece interesante poder, no sé si deconstruir, digamos, esta cuestión de algunos sentidos que hay sobre lo territorial, pero sí por lo menos ejercer una crítica.
y una crítica de algún modo histórica y si se puede antropológica, ¿no? De tratar de relativizar algunas cuestiones. En general, después hay un montón de cuestiones de orden conceptual, es decir, en el siglo XIX empieza a tomar relevancia el término territorio como categoría para dar cuenta, digamos, de todo lo que tenía que ver con el surgimiento del Estado-Nación, con la cuestión de la soberanía. 1960, 1980, en ese periodo empieza a aparecer dentro de la geografía crítica una crítica, digamos, a esa mirada acotada del territorio como el ámbito natural, y ahí empieza a aparecer esta idea del conflicto, empieza a aparecer esta idea de lo simbólico y lo cultural, y si aparece la cuestión del conflicto, aparece obviamente la cuestión del poder, ya no desde la perspectiva de la soberanía, sino desde miradas más vinculadas a Michel Foucault y a una serie de autores que plantean nuevas perspectivas para pensar la cuestión del poder y del conflicto. Pero como les decía antes, a mí lo que me interesaba era un poco meterme sobre, bueno, cuáles son no la esfera prescriptiva de lo que debería ser un territorio desde el punto de vista de la filosofía, de la sociología, la antropología, sino un poco acercarme a las cuestiones que plantea Natalia, digamos, bueno, cuáles son las prácticas y cuáles son los significados realmente existentes, es decir, no la esfera prescriptiva, sino una esfera más descriptiva, digamos, de qué es lo que va constituyendo lo territorial, ¿no? Porque si uno googlea Santa Lucía y aparece ahí al toque determinadas cuestiones, no importa qué pensemos que es lo territorial, sino que realmente lo que acontece o lo que se imagina como territorial, digamos, obedece a determinado recorte, ¿no? O a determinada perspectiva. Cuando hablamos yo en la cátedra esta de Extensión y Territorio y Organizaciones Sociales, siempre trato de mantener la escucha atenta sobre los imaginarios que hay en torno a lo territorial, de estudiantes, de docentes, y en general hay una primera cuestión, digamos, que tiene que ver especialmente con asociar la cuestión de territorio a la cuestión de pobreza persistente o pobreza estructural o extrema. Es decir, siempre que se plantea esta idea del territorio desde las perspectivas universitarias, aparece asociado a determinados modos de hábitat popular que tienen que ver con villas, asentamientos, barrios de vivienda social, en general con zonas periféricas, digamos. Siempre se asocia esta idea del territorio, por lo menos desde las perspectivas universitarias, y creo que en general en las políticas públicas de algún modo también, con este recorte de que los que viven en territorios, digamos, son aquellas personas que están en situación de pobreza persistente, ¿no? Y desde la mirada universitaria muchas veces, o es dominante, digamos, en el imaginario universitario, esta idea de que la universidad va al territorio, es decir, o a lo sumo la universidad baja al territorio. La otra vez estaba dando un posgrado allá en la Universidad Nacional de Cuyo y algunos de los alumnos planteaban la cuestión de que bajaban al territorio, y cuando uno por ahí escuchaba con un poquito más de atención, eso que se planteaba como bajar al territorio en realidad era subir, porque era un vínculo con determinados movimientos campesinos que estaban arriba, no estaban abajo, justamente en términos espaciales. Esto es muy común, digamos, esta idea de ir al territorio o bajar al territorio, que de algún modo en el discurso o en la discursividad universitaria, de algún modo lo que esconde eso es la idea de que la universidad tiene territorio, ¿no? En general la universidad, y ahí retomo algo que plantea Natalia, esto de los saberes situados, en general la universidad se plantea en sus miradas dominantes como el monopolio de algún modo del saber, y esa idea de bajar al territorio o de no tener territorio tiene mucho que ver de cómo se han constituido los saberes universitarios, especialmente de cierta neutralidad valorativa, mentirosa, ¿no? Pero de la ciencia, ¿no? De esta idea de que como la universidad es científica y como la ciencia es neutral, la universidad no es parte en los conflictos. Esto es algo muy que parece, digamos, parece una obviedad lo que digo yo, pero es algo que está muy presente en la discursividad universitaria, esto de que a veces la institucionalidad universitaria sirve para ser un tercero que medie en los conflictos. Bueno, nosotros desde la extensión crítica partimos de una idea de que la universidad, por acción o omisión, siempre es parte de los conflictos. Bueno, esta negación de que la universidad es parte porque es neutral, sarasasasa, en general es la idea de que muchas veces la hace pensarse sin territorio. Es decir, la universidad no tiene territorio, va al territorio porque la universidad tiene saber,
y va al territorio donde están los que no tienen saber, pero les sobra territorio. Sería algo así, más o menos, el relato universitario dominante. Y después aparece otra cuestión, digamos, además de esta divisoria espacial de abajo arriba, digamos, de bajar al territorio, de ir al territorio. Acá abro un pequeño paréntesis. En general, la universidad se empieza a dar cuenta que tiene territorio cuando empieza a haber conflictos en su propio territorio, como, qué sé yo, los procesos de relocalización en la Siberia, hay un montón de cuestiones que le recuerdan a la universidad de que no solo que está en algún lugar, que no está en el aire, sino que además en esos territorios acontecen conflictos, y muchas veces parte de esos conflictos societales nunca se está afuera, lo sumo, se está de un lado, ¿no? Otra cuestión, digamos, que a nosotros nos llamaba mucho la atención en la cátedra es la mirada de lo territorial como insularidad. Es decir, la idea de territorio no solo como un lugar donde viven los pobres, sino también un lugar que está aislado. Me acuerdo el primer año que empezó la cátedra de esta extensión y territorio, tratamos de imaginar en grupos, dividimos grupos para que imaginen un poco cómo pensarían una práctica de vinculación con actores sociales en un territorio particular. Y la mayoría de los territorios imaginados y significados, creo que de los 5 grupos, 3, planteaban que era una isla donde se iba a hacer extensión universitaria, es decir, a donde la universidad iba a intervenir en lugares que eran islas. Y los otros 2 eran lugares aislados, no eran islas, pero estaban aislados. Y no es que hay un error en las o los estudiantes o docentes que cursan la materia, porque uno lo primero que puede decir, bueno, qué equivocados, porque digo, en una sociedad de mundialización donde cada vez hay más flujo de mercancías, mensajes, etcétera, sería realmente, es paradójico poder pensar territorios como ínsulas, digamos, como islas, ¿no? Sin embargo, eso de algún modo tiene su historia, de que muchas veces se piensa esta idea desde lo que en antropología llamamos mirada culturalista, es decir, cuando surge la antropología con todo el proceso de expansión colonial, a esas otras culturas, ese otro cultural también se pensaba la cultura como una totalidad aislada, sin conflictos, sin historia, homogénea. Bueno, muchos de esos imaginarios que los primeros antropólogos tenían sobre ese otro cultural, de algún modo se han trasladado, digamos, a los conflictos sociourbanos, y muchas veces pensamos a la pobreza de esa idea de que la villa parecería que fuera un universo de solidaridades autocontenidas, donde parece que son pobres por gracia de ellos, y si van a salir de la pobreza hay que empoderarlos para que ellos mismos puedan abandonarla, cuando sabemos que la pobreza tiene que ver, digamos, con relaciones societales, con desigualdades sociales, con sistemas de producción, etcétera. Pero digo, esa cuestión, digamos, de pensar lo territorial, no quiere decir que para muchos, y seguramente, digamos, que para muchos de aquellos que viven en villas y asentamientos, no se viva la experiencia territorial muchas veces como aislada, por un montón de políticas que probablemente Natalia las pueda explicar mucho mejor que yo y las entienda mucho más, pero que tienen que ver con quiénes son los que regulan el adentro y el afuera de un territorio, quiénes son los que establecen los límites. Bueno, ahí hay mucho escrito, mucho para hablar. Yo simplemente por ahí reseñar esto, digamos, la paradoja que en tiempos, digamos, de redes que atraviesan los Estados-nación, donde está puesto en cuestión, digamos, la forma Estado-nación, sin embargo, se piensa a determinados territorios como totalidades aisladas y casi autosuficientes, que sabemos que cualquiera que trabaja en un asentamiento o en una villa sabe que no es así, digamos, que forman parte de trabajadores de la construcción, que, digamos, que hay un montón de complejidades, esto que mencionaba Natalia, que la cuestión, digamos, de toda la cuestión narco, me parece que da cuenta claramente. Muchas veces se focaliza, digamos, en determinados territorios, como que estaría la problemática, digamos, de la cuestión narco, cuando sabemos que eso excede fuertemente, digamos, esta cuestión territorial. Y por ahí, no sé cómo estoy de tiempo, por ahí simplemente una breve historización, digamos, de algún modo, de esto de cómo se construyó históricamente esta idea, que todavía tiene fuerza, digamos, de que hay determinados territorios que son totalidades homogéneas, aisladas, separadas, digamos, de la totalidad sociourbana. En general, la cuestión social tradicional en nuestro país, hay un texto de Dennis Merklen muy interesante, de Ciudadanos, donde él analiza de algún modo
un cambio en la cuestión social que él plantea como un proceso de resemantización, es decir, hay un cambio de sentido en la política pública que tiene que ver, en la cuestión social, perdón, que tiene que ver con ya no ver, digamos, lo que podríamos llamar como el pasaje del trabajador al pobre, ¿no? Lo que funda de algún modo la cuestión social en nuestro país algunos lo sitúan en lo que fue el informe, lo que algunos llaman el informe Vialet-Masset, que es un texto que escribe un abogado, bueno, fue un montón de cosas, además de abogado, en la época de Julio Argentino Roca, en 1904, Vialet-Masset lo encomiendan a hacer un informe que se llama El estado de las clases obreras en Argentina, donde de algún modo él va a relevar cuáles son las condiciones de las clases obreras, y de algún modo ese informe inaugura una cuestión social que gira en torno a la idea de trabajo y trabajador. Es decir, y hay un sistema de acción vinculado a la cuestión de estados-sindicatos, de algún modo. Lo digo de forma muy resumida y grosera, digamos. Esa cuestión social que se vertebró en torno a la idea de trabajo y trabajador, todo lo que después con el peronismo supuso los derechos sociales y todos los avances que hubo, tienen que ver con esa perspectiva, digamos, de que el eje de la cuestión social es el trabajador y el trabajo. Esa resemantización se produce en el año, así como para ponerle fecha, Merkel le pone fecha, ¿no? En el año 81, 80, no me acuerdo, con un informe del INDEC sobre el tema de la pobreza, donde empieza a aparecer la cuestión de la pobreza como el eje. Si ya el eje no es el trabajador y el trabajo, sino que el eje es el pobre y la pobreza. Y ahí aparecen también el pasaje de las políticas universales a las políticas focalizadas, esta idea de que la proximidad territorial es fundamental para cualquier política, y un nuevo sistema de acción que ya no se vertebra en la relación Estado-sindicatos, sino que aparece un triple sistema de acción, un sistema de acción con 3 vértices que estarían constituidos por agencias transnacionales, que son las que primero motorizan esta transformación, el BID, el Banco Mundial, etc. Estado, que de algún modo va siendo el que va llevando adelante, digamos, esas reformas, y un tercer actor que son las ONG de desarrollo, o lo que ahora podríamos llamar organizaciones de base territorial, que no son lo mismo, ¿no? Ahí empieza a aparecer esta cuestión de la importancia de la organización territorial, que de algún modo tiene un carácter disciplinador, que es esta idea de separar la macroeconomía, digamos, separar la economía de lo social, ¿no? La intervención, digamos, en determinados territorios se focaliza, y en alguna medida eso, bueno, por suerte, digamos, los procesos de resignificación y resistencia dan lugar a que esas organizaciones de base territorial ya no son, digamos, actores tan fácilmente disciplinados, sino que dan lugar a todo lo que en la década del 90 es el movimiento de organizaciones de base territorial, piqueteros, etc. Esto por ahí lo estoy haciendo como muy rápidamente, pero muchas de esas perspectivas de las agencias transnacionales traen esta idea de pensar lo territorial como un mundo disociado, digamos, de la política, esta idea de despolitizar los territorios. Hay un texto muy interesante, muy breve, que lo pueden encontrar en la red, que es de un amigo que se llama Fabio Reguerena, un sociólogo de la Universidad de Cuyo, que se llama Repolitizar los territorios, que muchas de las cuestiones que planteaba Natalia de algún modo también las plantea. Es un texto muy interesante. ¿Qué sería de algún modo, y con esto creo que voy cerrando por lo menos esta parte, después podemos abrir la discusión, qué sería de algún modo repolitizar los territorios, ¿no? Digamos, esta idea de, en principio, ser críticos a esas perspectivas, digamos, que están muy fuertemente incorporadas incluso en nuestras prácticas de determinados territorios como ajeno a la conflictividad, o que la única forma que podemos pensar esa conflictividad es a partir de la crónica policial del ajuste de cuentas. Es decir, la única forma que se da lugar a la conflictividad es a partir de determinadas formas estereotipadas, que muy bien las planteaba Natalia, esto de que parece que todo es ajuste de cuentas, ¿no? Parece que todo es violencia narco, etc. ¿Qué implica, digamos, dar lugar al conflicto? Implica dar lugar al conflicto de relaciones, digamos, sociales que hay en una sociedad. Es decir, yo me acuerdo cuando era, entre comillas, un trabajador territorial del área infancia, digamos, de la dirección de infancia de la municipalidad,
y hacíamos con estas modalidades que ponían mucha fuerza en lo territorial y que yo defiendo, ¿no? Que es esta idea de, no sé, el acompañamiento familiar. Después empezaron a devenir un montón de modalidades, acompañamiento terapéutico, etcétera, etcétera. Pero digo, todas esas formas de acompañamiento que teníamos muchas veces con familias que estaban en situaciones de vulnerabilidad o que había que restituir derechos, etcétera, de alguna niña o algún niño, en general había un recorte, digamos, de la intervención, donde siempre ese recorte, y nosotros teníamos que tratar de ser críticos y siempre polemizar con ese recorte, donde parecía que toda solución tenía que ver con los lazos de proximidad. Es decir, el acompañamiento familiar generalmente no llegaba a defender a una familia cuando el tipo tenía que ir a una obra en construcción en negro. Esos lugares eran invisibles, es decir, en esos lugares nunca estaba la intervención del acompañamiento familiar. El acompañamiento familiar en general intervenía para la cuestión de los sistemas de protección, los circuitos socioasistenciales, pero ciertos lugares de conflictividad eran invisibles para nosotros, es decir, no los podíamos ver, porque en realidad no siempre es una solución profesional. Lo profesional es un discurso y una práctica que aporta mucho, digamos, y yo creo en eso, no soy escéptico, pero hay muchas cuestiones que tienen que ver con la politización, digamos, de determinadas situaciones. Yo dejo esto como paradoja, digamos, esta cuestión, digamos, vuelvo a esta paradoja. En tiempos, digamos, en los cuales cada vez predominan más los flujos de personas, mercancías, mensajes, etcétera, sigue habiendo imaginarios fuertemente cristalizadores, digamos, de lo territorial. Es decir, lo territorial es muy difícil pensarlo de una lógica conflictual y ubicarlo en ese lugar. Bueno, después seguimos con las preguntas. Bueno, muchas gracias, Maxi. En realidad agradecerles nuevamente a ambos de la disponibilidad para participar una vez más de estos encuentros y sobre todo la transmisión, que creo que nos deja pensando un montón y nos permite, bueno, seguir pensando en conjunto. Bueno, si les parece, damos lugar a preguntas que pueden ir surgiendo. Por ahí cuesta hasta el momento, es el segundo encuentro, entonces más de manera virtual poder habilitarse a preguntar, pero bueno, me parece que está bueno por lo menos esto, abrir un poco el intercambio, lo que se hayan quedado pensando, algo que quieran preguntar sobre lo que transmitieron acá tanto Maxi como Nati. Habilitamos el chat o, bueno, no sé si alguien del equipo también quiere arrancar y dar inicio para algún disparador. Bueno, si les parece, yo me anoté unas cositas que quisiera comentar en relación a las dos intervenciones que me resultaron muy interesantes y les agradezco mucho, Natalia y Maximiliano. Yo soy Martín, yo soy parte del equipo de las asesorías de acceso de la carrera de profesorado de Historia de la Facultad de Humanidades y Artes. La verdad que los escuchaba y me surgió una pregunta que unifiqué para hacerle a los dos, pero bueno, antes quisiera comentar unas cositas, empezando por algo que decía Maxi, que me parecía muy interesante, respecto a cómo, bueno, a las representaciones que se tienen del territorio, y a este ejercicio, que si no entendí mal, vos cualquier cosa corregime, si no entendí mal, vos le brindabas a los estudiantes que cursaban en tu materia de extensión y en la materia que mencionabas, y cuando dijiste, bueno, ¿qué representaciones se tienen sobre el territorio? Yo mismo hice el ejercicio de anotar, digamos, tratar de anticiparme un poco a lo que vos estabas diciendo. Cuando vos mencionaste luego espacios de pobreza, yo había anotado la noción de barrio en primera instancia. Había notado la noción de barrio, pero luego la miré, digamos, como diciendo con cierta sinceridad, como decir, bueno, no, yo me daba cuenta de que esa noción no abarcaba todo lo que yo entendía por territorio, sino que efectivamente le faltaba una cuestión, si se quiere, social,
una caracterización social, y entonces terminé por anotar también zonas periféricas. Pero la de barrio me pareció interesante porque también el barrio es un espacio en el cual tiene su propia representación de sí misma, digamos, y eso me parece que está muy presente en los territorios donde nosotros vamos a trabajar, digamos, se tiene una noción de que se tiene en el mismo territorio, digamos, se tiene una noción identitaria del territorio, y eso me parece un rasgo muy importante. Luego pensaba en estas cuestiones de cómo también se tenía esa representación hegemónica de un territorio aislado, y de la noción que también mencionabas del extensionismo más, si se quiere, vieja escuela, y las nociones más actualizadas que se están dando acerca de la extensión universitaria. Yo lo anoté con términos con los cuales yo me puedo manejar, como que hoy en día yo creo que se le da otros nombres, pero se piensa en un extensionismo situado, también lo que hablaba de lo que hablaba Natalia, y multidireccional, digamos, no esto de bajar al territorio, sino en relación continua. Y entonces, ahora llego, digamos, a la parte en la cual quisiera preguntarle a los dos, porque los dos, cuando hablaban, me hicieron pensar. Este año Acceso a la Justicia cumple 10 años y está de alguna manera dando un salto cualitativo muy importante institucionalmente al interior de la universidad. Y una de las ramas, una de las líneas de trabajo que intenta desarrollar, aparte de las asesorías integrales en el cual nos reúne hoy, tiene que ver con la mediación comunitaria. Y yo pensaba, mientras la escuchaba a Natalia, hablar sobre pensar distintas estrategias de intervención con respecto a estos casos de violencia que ella mencionaba, digamos, y a estos índices trimestrales que nos indicaba, digamos, y cómo algunos pertenecen, ¿no?, al índole de la conflictividad interpersonal, y distinto, ¿no?, a esa noción, si se quiere, estereotipada que se tiene de todo como ajuste de cuentas, de narcotráfico y demás, sino que efectivamente hay conflictos interpersonales entre vecinos que algunas veces son resueltos por vías violentas, y que, bueno, me parece que muchas veces podría ser que quería preguntarte qué te parecía como estrategia de intervención esta cuestión de la mediación comunitaria, como desde ese punto. Y a Maxi, vos en un momento hablaste de la mediación universitaria también en los conflictos, y entonces vos quisiera también preguntarte qué pensás acerca de cómo esa intervención podría realizarse sin que la universidad esté como un tercero aparte, ¿no? Sino que la universidad sea siempre parte del territorio. Perdón si me extendí muchísimo, creo que. No sé si... Bueno, retomo lo de la mediación comunitaria. Sí, yo creo que es una herramienta que nosotros, de hecho, uno de los ejes de la intervención es la mediación comunitaria, pero no para todo conflicto interpersonal. O sea, hay que formarse mucho porque es una estrategia de intervención, no es cualquier situación, porque cuando hay violencia, generalmente lo que sucede territorialmente es que son dos cosas que suceden. Uno, de parte de quien llega con una estrategia de intervención, yo muchas veces le digo que sufre el síndrome del colonizador o la colonizadora. Creer que cuando llega a un territorio genera ahí algo que en realidad tiene que ver con una disputa histórica, muchos conflictos barriales, tiene que ver con conflictos históricos que datan de generaciones familiares. Entonces, para algunas situaciones, en realidad, lo que hay que construir es otra cosa. Para algunas situaciones yo creo que es necesaria, es una herramienta, siempre si tiene un anclaje territorial, yo siempre disputo eso en los espacios en los que estoy, no como una... Para mí tiene que ser algo siempre que se potencie en los actores y actrices comunitarios y territoriales, porque si no, no la toma nadie. Si no está legitimado territorialmente, no queda en una propuesta extensionista o universitaria, porque la gente tiene recorrido de cómo se han ido construyendo las soluciones sociopolíticas o de las políticas públicas. Y hay mucho desencanto desencanto cierto, ¿no es cierto?, con respecto a estas cuestiones que se
se bajan a territorio, después se sostienen 2 años, desaparecen, nadie sabe quién es el referente, quién la construyó, no hubo proceso participativo. Entonces, sí, siempre lo que hay que generar para que sea, hay que legitimarlo territorialmente, por ende tienen que participar actores y actrices territoriales. No puede, la mediación comunitaria, que es una de las discusiones que yo siempre tengo, no puede bajarse como una respuesta ante la expresión de un conflicto. Tiene que construirse como una estrategia de intervención territorial. Vos tenés la herramienta, ¿no es cierto? Pero tenés que tener la capacidad de bajarla territorialmente y que eso sea legitimado o no. Quizás de ese encuentro con vecinos y vecinas en realidad surge otra propuesta que es superadora o que realmente tiene que ver con una respuesta territorial. Entonces, siempre hay, para mí siempre es en línea, después sí, si se quiere se puede bajar y generar, pero no siempre se llega al resultado esperado. Es más una respuesta propia y a un problema propio, y no necesariamente eso tiene que ver con lo que subyace territorialmente, y porque con esto de pensarlo, es por eso la línea que yo traigo de pensar en esto de que el territorio tiene un atravesamiento histórico, entonces eso hay que estar siempre, hay que hacerlo jugar siempre, que es lo interesante también de cuando uno construye, desandarse también en esa construcción uno mismo y una misma. Sí, yo solamente agrego algunas cuestiones porque me parece que Natalia tiene más experiencia puntual en esto. Es decir, yo en principio, bueno, dos aspectos que había planteado Natalia al principio, que me parece que son centrales, que tienen que ver con los abordajes intersectoriales e interdisciplinarios. Es decir, intersectoriales en el sentido de esto que nosotros muchas veces de la perspectiva de extensión crítica llamamos ecología de saberes, que es decir, que la diversidad sociocultural del mundo supone diversidad epistemológica, quiere decir que hay un montón de saberes más allá de los saberes universitarios. Si uno tiene que ponerlo en juego en un proceso de mediación, hay saberes situados que pueden tener una idea mucho más integral del conflicto, precisamente por estas cuestiones que planteaba Natalia. Digamos, cuando yo ponía mucho énfasis en esto de las miradas culturalistas o cómo ciertas miradas de la antropología clásica, es decir, cómo se veía ese otro cultural como ahistórico, aislado, ajeno al conflicto, etcétera, homogéneo, digamos que no hay conflictos porque son totalidades homogéneas. Esas son miradas que siguen siendo muy fuertes, es decir, suponer, por ejemplo, esto que ella plantea, que es algo que se utiliza mucho, no sé dónde surgió, quizás surgió de ahí, esto del síndrome del colonizador, digamos, que cuando viene un programa nuevo o algún profesional nuevo, se plantea desde cero. Bueno, la universidad tiene mucho de eso, que cuando llega a un territorio, si uno va a hacer un proyecto de investigación, siempre ve los antecedentes, es como va de suyo que en un proyecto de investigación están los antecedentes, quién investigó algo. Bueno, en una política de extensión en general, pareciera que nunca hay antecedentes, pero el imaginario que tienen los otros, en general es que ya estuvimos ahí, es decir, por más que nosotros ya estuvimos ahí, porque la universidad ya estuvo, se fue una agrupación estudiantil o fue una cátedra, digamos. En ese sentido, digamos, uno tiene que tratar de algún modo, aprender a escuchar, a sostener preguntas. Yo aprendí mucho en esto, digamos, yo tengo un texto escrito como muy tempranamente, que se publicó en una revista importante, pero la verdad que no sabía mucho el tema, esto es que tiene la universidad, ¿no? Que habla sobre la mediación, hicimos una investigación en su momento, hace muchos años, estaba muy de moda esto de la mediación. Yo las experiencias reales las aprendí, por ejemplo, con la cátedra esta de acceso a la justicia, cuando trabajábamos cuestiones concretas en el barrio Triángulo Moderno, ahí en el Club 20 Amigos, donde a veces se pensaba el club como un ámbito para realizar una mediación, y me acuerdo de algunas intervenciones de Iriana que son aprendizajes, digamos, en el sentido de que a veces se intentó, quizá alguna estudiante intentó generar una mediación entre un opresor y un oprimido, una situación de violencia, donde, bueno, una regla es que uno no puede sentar a opresor y oprimido en un proceso de mediación. Bueno, hay muchas cuestiones que yo las fui aprendiendo en realidad a partir de una práctica concreta, por más que Freire hace mucho ya decía eso, ¿no? Y una última cosita, bueno, y esto de la realidad que es indisciplinada, ¿no? La cuestión de la interdisciplina, nosotros tendemos a tratar de disciplinar de algún modo a la sociedad a partir de nuestros encorsetamientos, pero si hay algo que el trabajo con otros en espacios comunitarios
es un gran aprendizaje de interdisciplina siempre y cuando uno esté dispuesto a tener una apertura a pensarlo de esa manera. Es decir, ustedes se van a ir dando cuenta a partir de experiencias situadas cómo, digamos, se desdibuja esto de la parte de lo que podría ser derecho, lo que es salud, lo que es una problemática de salud mental o de salud comunitaria. Digo, todas esas cuestiones que se van desdibujando es porque la realidad es indisciplinada. Es decir, por eso nosotros siempre sugerimos la idea de aprendizajes por problemas, no por disciplina. Pero bueno, eso también tiene un montón de complejidades que no la quiero hacer muy larga. Bueno, ¿hay alguna pregunta en el chat? Yo, a ver, creo que no. No sé si alguien quiere abrir el micrófono, preguntar directamente. Bueno, un poco yo, digamos, lo que me quedo pensando, creo que es algo que abrió un poco Tincho y ustedes fueron contestando, esto de, bueno, uno, que es la discusión de siempre de si es el territorio o los territorios, y nosotros, bueno, planteamos y creo que en esto coincidimos de pensar los territorios, porque, bueno, cada lugar tiene su historia, actores, posibilidad de hacer comunidad, digo comunidad en esto de estar en común, de lo que se puede ir generando, de los lazos sociales, ¿no? En ese punto, por eso digo el título de territorios, porque por ahí es una discusión que no en todos lados está. Y preguntarles a ustedes, digamos, de sus lugares, esto como pensamos siempre, lo que es la cuestión del acercamiento de la universidad con la comunidad, esto que vienen planteando un poco del saber encorsetado, ¿no? Y de cómo poder suspender de alguna manera ese saber, digo, encontrarse con otro ahí en otro lado, escuchar, y cómo desde ahí, de lo que va llegando y de lo que se puede ir construyendo como problemática, puede volver, digo, ese conocimiento y de qué manera nosotros como universidad, qué hacemos con eso y cómo pensamos las políticas públicas, digamos, qué importancia de ese conocimiento, pero sobre todo de ciertas posiciones en referencia. Digo, por ahí preguntarles desde sus lugares qué opinan de esa articulación. Una cuestión que me resuena siempre y que me voy a correr de mi faceta académica o academicista, pero la pregunta siempre, porque lo he aprendido por el trabajo territorial, ¿no es cierto? Yo vengo de acompañar procesos en Barrio Mangrullo, en zona bastante álgida y compleja, y la pregunta que ordena a las personas y que ordena también, uno es la tarea y el otro la pregunta de quién resuelve los problemas. O sea, las personas lo que se acercan a determinadas propuestas con problemas y en busca de soluciones, ya sea una escucha, digo, no lo pienso en términos resolutivos de algo hipercomplejo, que a veces sí, determinadas situaciones requieren una respuesta un poco más compleja, pero hay situaciones que a veces tiene que haber, me parece, la posibilidad de, si uno lleva una propuesta, la posibilidad de respuesta, porque la pregunta central es quién resuelve los problemas. No con una... No, lo tiro así, pero no con una línea de decir, bueno, la gente quiere que le resuelvas todos los problemas. Digo en estos términos, de una posibilidad de escucha, algún padecimiento, bueno, orientación. La gente está muy perdida en relación a los recursos institucionales. Ya el hecho de llevar una herramienta que oriente es súper valorado territorialmente, porque realmente hay una confusión tremenda en relación a... o hay un desperdicio de tiempo necesario para resolver, para que se resuelvan determinadas problemáticas que si uno puede contar con esa herramienta, ordena la intervención, ordena lo territorial, también se ordena, cuando uno puede brindar ciertas herramientas
que se traducen básicamente lamentablemente en la distribución de justicia social. Es el inacceso a la justicia social lo que genera ahí determinados conflictos o desordenamiento territorial, que son a veces cuestiones muy básicas. Entonces, siempre pienso en el rol de la universidad y lo que me ordena para no irme cuando pienso en una intervención. Después cuando pienso en un proyecto de intervención o en un centro de investigación, en un objeto de investigación, de estudio, puedo, pero después hay una cosa territorial básica que es poder pensar en resolver, acompañar procesos de resolución en esos términos de problemática, porque bueno, ahí es eso lo que dirime también ahí mucho de las propuestas universitarias que se van generando. No sé si enredé mucho o si más o menos se entiende. No, yo coincido. A mí me parece que, en principio, digamos, qué sé yo, una imagen, yo lo planteo mucho desde de la extensión universitaria, es decir, en la extensión universitaria hay como dos modelos que uno podría decir. Uno es lo que se llama el modelo transferencista de difusión cultural, que es que parte del supuesto de que el saber se construye en un centro, sea la academia, digamos, hay un centro de saber, y se transfiere a una periferia de no saber. Todo esto que decimos de ir a llevar el saber al otro, que no lo tiene. Las miradas de extensión crítica plantearían la dimensión dialógica, ¿no? La idea de diálogos de saberes situados, digamos, ¿no? Ahí, por ahí, como esta pregunta que se plantea, me parece que puede ser interesante los roles de educadores que planteaba Freire. Por más que a veces parezca viejo, Freire planteaba 3 roles del educador, si bien no estamos en un lugar de educador probablemente, pero él planteaba, bueno, el primer rol es el de la educación bancaria, que está de la mirada transferencista. Hay uno que sabe y deposita el saber en alguien que no sabe. Entonces, como uno sabe derecho, le va a explicar, digamos, tiene que resolver su conflicto a un otro, por ejemplo, para decirlo a lo bestia, o etc. O si uno es antropólogo, le va a explicar lo que es su cultura. El otra mirada, que Freire también es crítico, que es lo que él llama basismo, que es el basismo se definiría de algún modo por esta cuestión de mimetización con el otro, de mímesis con el otro. Es decir, es muy común cuando yo dirigía programas de voluntariado hace muchos años, esto de ir a un barrio y decir, yo no sé nada, yo no tengo ningún saber, porque en realidad, que lo hegemónico, yo no sé nada, entonces vengo a aprender de vos. Imagínense, en contexto de pobreza estructural, donde no sobra tiempo y donde las personas, digamos, están atravesadas por esta cuestión de que tienen que activar todo el día al sistema político para poder sobrevivir, uno va y le va a dar su tiempo porque uno no sabe nada. Bueno, obviamente, o se viste igual, o tiene una mirada estereotipada como el otro y se empilcha de una manera para mimetizarse. Bueno, Freire va a ser muy crítico de esa mirada porque va a plantear que no hay otredad, digamos, no hay alteridad, es decir, no hay una posibilidad de vínculo pedagógico porque no hay otro. A lo sumo es un monólogo entre uno y lo que supone uno que es el otro. Y el tercero que va a plantear Freire es, y no me acuerdo el nombre que usa a esta altura, pero él plantearía donde hay una saberes, de algún modo, es decir, donde una parte de los problemas del otro, esto decía Natalia, veamos, bueno, quién va a ser el centro de la resolución de determinadas situaciones de conflicto, obviamente uno tiene que partir, digamos, del problema o del saber del otro con el otro, pero también tiene que haber una mutua interpelación, porque digo, nosotros también vamos a una facultad, estudiamos, es decir, fueron dineros públicos los que nos sostuvieron, digo, y hay algún saber que a lo sumo habrá que ponerlo en diálogo con otros saberes, pero en eso también tiene que haber una mutua interpelación, es decir, de plantear, mira, yo creo que esto no es así, y es mucho mejor que suponer que el otro siempre tiene razón y no se aporta absolutamente nada. Entonces digo, a mí me parece que ese es una posición, es mucho más complejo, ¿no? Pero yo planteo, digamos, esos 3 tópicos que plantea Freire por ahí para poder ubicar esta cuestión. Bueno. Y me olvidaba una cosita, un texto muy bueno, que es, hay uno de Sousa Santos que habla, yo no me puedo acordar el nombre exacto, pero él habla del derecho de Pasárgada, que es una investigación que realiza Boaventura de Sousa Santos, que es un
un filósofo, sociólogo portugués, en una favela de Río, que no sé bien cuál es, pero él le pone otro nombre, que se llama Pasárgada, donde es un estudio socioantropológico espectacular, de convivencia con los otros, donde él plantea la idea del derecho informal o del derecho alternativo a partir de cómo resuelven los conflictos en una favela, creo que de Río, no me acuerdo bien de dónde es la favela, donde él llama el derecho del asfalto y el derecho de Pasárgada, y cómo esas dos juridicidades están en juego. Ese es un texto que me pareció maravilloso la primera vez que lo leí, no me acuerdo bien en qué libro está, sinceramente. Sí, otra cosa que le queríamos decir es invitarles a tanto a Nati como a Maxi, si tienen algún texto o algo que quieran compartir, lo vamos a buscar, el de Sousa Santos, lo vamos a tratar de rastrear, porque la idea también, esto va a quedar grabado y se va a subir después mañana al grupo para quienes no pudieron participar esta tarde, puedan verlo. Y bueno, además subir algún material que a ustedes les parezca interesante para poder ponernos a pensar después. Bueno, no sé, creo que no hay ninguna otra pregunta en el chat, seguramente habrá para otro momento, que nos vamos a seguir encontrando, espero, de la manera que sea. Bueno, ahí están agradeciendo, diciendo que el encuentro ha sido interesante. Si alguien quiere abrir el micrófono. Sí. Yo quería hacer un comentario chiquitito nomás a Nati y a Maxi, gracias por estar otro año más con nosotros. Estoy viendo acá varias colegas o futuras colegas antropólogas, así que Maxi, estás hablando ahí ante un auditorio nuevo, te cuento. Nada, me parece interesante todo lo que se planteó, me parece que está muy bueno poder pensar y historizar un poco las nociones con las que habitualmente analizamos lo real y analizamos nuestras propias prácticas, que a veces nos enamoramos y, digamos, incorporamos de cierta manera lo que en antropología diríamos la naturalización en un léxico muy básico de los conceptos y nos parece que tienen una carga descriptiva cuando en realidad lo que tienen es un posicionamiento, en el mejor de los casos, digamos, político, o digamos, participan de una disputa del sentido a veces de la que ni siquiera estamos demasiado informados o informadas. Entonces me parece muy interesante lo que plantearon hoy ustedes para replantear esta noción que, como decía Maxi al principio, está tan en boga que no ves ningún proyecto que no hable de territorio, cuando en los 90, como decía por ahí Tincho al principio, se hablaba de barrio, también hay textos de antropólogos que hablan de cómo se naturalizó también la noción de barrio como si fuera una categoría descriptiva y una forma de recortar un problema, cuando en realidad lo que está es construyendo una noción sobre determinados espacios y determinadas comunidades. Así que me parece que es riquísimo. Me gustaría por ahí escuchar si hay alguien que viene de otra disciplina, del derecho, porque digo, esta cuestión que plantea Nati por ahí respecto a dar respuestas o a dar soluciones, no sé si te estoy citando textual, pero que me parece re interesante para pensar, porque acá estamos formados, si bien nosotros decimos interdisciplina y es algo, digamos, que tenemos como un horizonte, no es algo que, digamos, agarro huevo, lo bato y hago una torta, estamos como todo el tiempo construyéndolo, inclusive al interior de nuestro propio equipo. Entonces, por ahí esta cuestión de tanto ir al territorio, como decía Maxi, como dar una solución o plantear nuestro ejercicio profesional en un espacio de asesoría jurídica o asesoría integral, me parece que cada una de las disciplinas lo piensa distinto y ahí está un poco la riqueza y el desafío, digamos, pensar cómo articular esos distintos conocimientos y esas distintas miradas para historizar esos procesos que plantea Maxi, digamos, cuando uno se encuentra en realidad con una persona singular que viene a hacer tal vez una consulta respecto a, no sé, una prestación de ANSES a la que no puede acceder porque no tiene ni mail ni teléfono, entonces por un lado decimos no aislemos y no pensemos el territorio como algo aislado, pero la verdad es que lo que nos encontramos después en la práctica es aislamiento y exclusión en su forma más descarnada. Digo, si hay alguien que por ahí pertenece a otras disciplinas y quiera compartir algo de alguna reflexión en realidad en relación a lo que plantearon los colegas, me parece que estaría buenísimo. Y si no, lo vamos a seguir conversando. Me parece que está interesante para pensar en relación a lo que trabajamos la semana pasada y cómo pensar también el Estado, cómo construye
digamos, sentido en relación a lo que son los territorios y a lo que son las problemáticas sociales urgentes y cuáles son las herramientas, digamos, que la comunidad puede gestionar o disputar en relación a eso. Y algo que plantea Maxi ahí, bueno, cómo interviene la universidad incluida dentro del conflicto y no como un observador externo que solo construye conocimiento desde una exterioridad y desde una externalidad que la exime de cualquier juicio de valor y de cualquier crítica. Me parece que son todos temas súper interesantes que los vamos a seguir conversando, pero si alguien quiere decir algo, aunque no sea una pregunta, un comentario, bienvenido, y para nosotros es súper rico y nos encanta escucharles también. Hola, hola, ¿se me escucha? Perfecto. Yo estoy en la carrera de Derecho, y por ahí me quedaron dando vuelta varias cosas que mencionaron quienes hablaron anteriormente, Maxi y Nati, al respecto de por ahí cómo el abordaje discursivo que se le da desde ciertos medios de difusión hegemónicos a los conflictos de violencia altamente lesiva en los que participan mayormente jóvenes varones de sectores populares, siempre englobándolos en la categoría de conflicto narco, y también echando mano a ciertos estigmas, ¿no? Y yo resalto cómo eso peligrosamente se puede trasladar en un abordaje territorial, mediante una política de seguridad, que por ahí tienda más a la criminalización o la hipervigilancia de ciertos territorios, en vez de a un abordaje más de índole interdisciplinaria o multiagencial, cuando en realidad por ahí cierta participación de los jóvenes en estos conflictos de violencia puede tener que ver, por ejemplo, con una cuestión de construcción de prestigio o de construcción de identidad, al no tener acceso por ahí a los medios tradicionales, mediante los cuales construimos nuestra personalidad, ya sea la escuela, el mundo laboral o demás. Por ahí estos jóvenes echan mano a estos mecanismos que tienen, y por ahí ese es uno de los enfoques que se le puede dar a esta participación en estos episodios de violencia. Por ahí no sé si alguno tiene algún comentario para hacer sobre esta reflexión, que por ahí la quería compartir. No es tanto una pregunta, pero me quedó picando y se las quería compartir. Sí, yo creo que en eso que vos transmitís, una de las cuestiones que se me ocurre es que lo primero que me viene es que hay que disputar sentidos con respecto a eso. La universidad ahí tiene un rol, debería tener un rol preponderante en narrativas acerca de lo que pasa en los territorios realmente. Digo, lo que sucede es que muchas veces hay mucho, pero queda subsumido a una discusión entre congresos o a un grupo de estudio, a un grupo de investigación, y eso nunca se devuelve en términos de lecturas posibles para la construcción de políticas públicas, y otro para, no conozco muchas experiencias, por ejemplo, se me ocurre ahora, de grupos de investigación que hayan investigado en territorios y devuelvan territorialmente los resultados, por ejemplo, de una investigación, o que hayan puesto, o que haya en sus grupos de estudio personas, de actores y actrices barriales, más allá de que formalmente quizá la universidad no lo permita, pero vos tenés formas de hacer participar y de generar ahí procesos participativos. Entonces me parece que una de las líneas que nosotros deberíamos en algún momento tomar en serio es la disputa de sentidos que hay, sobre todo en los medios, esta construcción que vos mencionás con respecto a los jóvenes, es tal cual, es una construcción impuesta, que además es un discurso dominado por cierto sector, no es menor que ahora empezaron de nuevo la derecha, sobre todo el PRO, con la disputa acerca de la baja de punibilidad de los adolescentes. Bueno, es en esa línea, ¿no es cierto?, que se generan esas discusiones y demás. Y después me resulta interesante este aporte que vos mencionás
con respecto a que se militariza o se genera ahí un acercamiento del Ministerio de Seguridad desde cierta mirada también que reproduce, ¿no es cierto?, esas lógicas que son impuestas. Eso por un lado, y por otro lado a mí siempre me interpela mucho, ¿no es cierto?, y creo que hay que generar otras cuestiones con respecto a al actor del policía o la policía. Me parece que ahí hay que generar otra cosa, porque no puede ser que para determinados sectores sociales, por ejemplo, en los barrios, el primer actor que toma contacto con un adolescente es el policía o la policía a través de alguna detención o el famoso averiguación de antecedentes. Esta es una práctica que si vos te pones un poco a leer las investigaciones que se hicieron, encuestas, demás, es real, eso es lo que sucede. La primer figura que por ahí conocen pública del Estado es a través de una acción policial, con todo lo que eso conlleva, ¿no es cierto? Después le ponemos un montón de análisis. Pero bueno, me parece que también el área de acceso a la justicia, ahora que estaba pensando que creció ahí en la universidad, creo que Martín había transmitido algo de eso, quizás sería una línea interesante que puedan tomar, les dejo tareita, de que puedan tener un espacio en algún medio, ponerle de comunicación, que dé cuenta de cuáles son las asesorías, quizás una por semana, o qué construcciones pueden hacer con respecto a los territorios, ya que tienen una base concreta y me parece una propuesta concreta, que es lo que muchas veces se carece. Me parece que sería lindo también. Sí, ahí, bueno, no mucho que agregar, me parece que lo que planteaba Natalia y lo que vos planteás, Jerónimo, me parece que coincido 100%. Simplemente por ahí ver, digamos, cuando uno plantea esto de pensar la historicidad, digamos, de determinados territorios particulares, no es solamente, digamos, un recurso retórico, digamos, hay formas de construcción, digamos, por ejemplo, digo, en esto que se plantea muchas veces como lo narco, con la nominación narco, uno muchas veces dice, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de narco? ¿Quién sería un narco? ¿Alguien que vende droga en un barrio? ¿Un chico que hace de soldadito? ¿La señora que cuida las bolsitas de merca con la silla, en la reposera? Hay una serie de desplazamientos, por ejemplo, esto no es por ninguna investigación que yo haya hecho, sino por mi laburo en algunos territorios. Por ejemplo, en un lugar donde nosotros tenemos un centro de extensión, atrás hay lo que antes se llamaba un búnker histórico, un punto de venta histórico, y por ejemplo, ahí el proceso de desmilitarización supone una serie de complejidades. Desmilitarización en el sentido de que deja de haber búnker con 4 paredes, deja de haber soldaditos, pibes armados, a lo sumo habrá un sicario que lo llamarán cuando hay problemas muy grandes, pero en general es lo que digamos, la desmilitarización supone un proceso de socialización de la cuestión, donde todos están implicados en el barrio, desde los chicos mirando la vía si venía gendarmería en una época, los pibes que venden, y yo digo, si uno va a decir que esas personas son narcos, entonces vos estás ante un barrio narco, y la intervención implicaría una serie de cuestiones de una complejidad muy grande. Por ejemplo, el club, que tiene un saber acumulado, porque está todos los días ahí y trabaja, para el club no se está fijando quién es narco, digamos, es otra forma de categorización, donde en general ese tipo, digamos, de encorsetamientos son difíciles para poder pensar incluso una política pública, porque si lo que va a marcar el laburo tiene que ver con determinadas legalidades, estamos muy complicados. Bueno, eso implica, por eso, digamos, esto que decía Natalia, de saberes interdisciplinarios, saberes intersectoriales, habilitar el saber de quienes están situados en esas problemáticas, pues son los que lo tienen que resolver a cada rato, digo, ¿no? Si uno parte de otra perspectiva, por ejemplo, cuando fue lo del COVID, decían, bueno, hay gente en la villa tal que tiene síntomas y sin embargo no avisa al centro de salud. ¿Cuál es la primera mirada universitaria ante una situación así? Irracionalidad. Lo primero que se dice son irracionales, no entienden cómo puede ser que algo tan peligroso como puede ser el COVID, que puede contagiar a sus hijos, no se acerque al centro de salud. El primero que, digamos, el veredicto rápido y el otro es irracional. Mucho más difícil es tratar de entender otras racionalidades situadas, que tienen que ver con que alguien si dice que tiene COVID o lo hisopan, probablemente lo iban a llevar a un centro de aislamiento, si se va a un centro de aislamiento se queda quizás sin casa o sin heladera, que digamos hay un montón de complejidades que hacen que
siempre en la universidad tenemos una velocidad por decir el otro no sabe. Es muy rápido, es casi compulsivo. Cuando hay algo que no entendemos, rápidamente el otro no sabe. Y eso pasa con esto que vos decís, Jerónimo, en un montón de aspectos. La cuestión es cómo poder sostener, digamos, esto que planteaba Natalia, digamos, preguntas y especialmente una escucha a ese otro, ¿no? Bueno, gracias Jerónimo por la intervención, por animarte. Muchas gracias nuevamente a Maxi y a Nati por estar y por intercambio. Si no hay más preguntas, podemos ir cerrando acá. Seguramente van a quedar muchas cosas dando vueltas y retomaremos y estaremos en contacto y en continuo diálogo. Ahí siguen agradeciendo y siendo lo interesante y enriquecedor del encuentro. Para todos los inscriptos, vamos el lunes a las 19 nos volvemos a encontrar. Vamos a estar mandando el mail como hacemos siempre con toda la información. Queda para quienes no pudieron participar esta charla, si lo habilitan obviamente Natalia y Maximiliano, para que quede. Y por supuesto esperamos entonces cualquier sugerencia de textos y demás que nos puedan ayudar a seguir pensando. Bueno, ahí están todos los agradecimientos, les agradecen todos. Y bueno, un saludo a todos, cuídense mucho y nos estamos encontrando entonces el lunes próximo. Bueno, un beso, gracias. Muchas gracias.